Un tema que a mí me parece muy bonito, pero quizás esto es la definición de matar moscas a cañonazos, es lo de los neutrinos observados con el experimento borexino, perdón, que bueno, han publicado un artículo en el que miden la modulación producida por la órbita de la Tierra, que no es circular exactamente, sino es un poquito elíptica, y eso hace que varíe un poquito a lo largo del año el flujo de neutrinos que nos llega. Y eso lo han medido y me parece alucinante. Me parece alucinante. Ahora, de ahí a poner la medida que damos de la Excentricidad. excentricidad de la Tierra basada en estas medidas, es muy gracioso, es muy... Lo que decía al principio, me parece muy cute, muy simpática la figura, ¿cuál es la figura 7? Ahora no recuerdo, 7, la pero figura 7 del artículo me parece muy divertida, ¿no? Pero bueno, lo comentamos luego. ¿Quieren contarnos un poco lo que es Borexino y qué tipo de medidas hace y cómo funciona? si quieres lo comento yo. Bueno, Bresino es de estos detectores de neutrinos que se encuentran en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso. El Laboratorio Nacional de Gran Sasso se encuentra en Italia, más o menos a la altura donde está Roma. Me acuerdo Mm, de Roma está más o menos en la mitad de... Pero sí, bueno, la la montaña está geografía. justo allá en la mitad de Italia. Imaginaros Italia, que es una cosa alargada, pues la mitad Ujú, de Italia, a sí. unos ciento y pico, 200 kilómetros, no, diga, ciento y pico kilómetros de Roma. Y entonces hay un túnel de montaña que atraviesa la montaña, y entonces en ese túnel, pues montaron una instalación en uno de los laterales del túnel, montaron una instalación que está protegida por una montaña que tiene como 1,5 kilómetros de altura. Entonces, el equivalente en agua son unos 3,5 kilómetros de agua o algo así. Entonces, ahí hay varios detectores de neutrinos. Ahí estaba Perdona, Opera, sí, por ejemplo. lo acabo de buscar, sí, creo que están los Apeninos. Es que me resulta muy simpático oír a un argentino hablar de los Apeninos porque me recuerda aquella serie tan terrible y Marco. traumática de los Apeninos a los Andes, ¿no? Pero no sigamos por ahí, por favor. Sigamos con los neutrinos. Bueno, pues hay varios detectores, uno de ellos era Opera, está Icarus, está, bueno, y está Borexino. Borexino era el detector especializado en neutrinos solares. Entonces es un detector que ha pasado por 3 fases. La última fase de la fase 3 acabó en el año 2021, la fase 1 empezó en el año 2007. Y el objetivo de Borexino en cada una de estas fases era detectar un tipo diferente de neutrino solar. ¿Vale? Y Borexino ha sido el experimento que ha logrado detectar todos los neutrinos solares. El neutrino asociado a la cadena P de protones, la PP, ¿no? Se llama PP, o PP, sí, cadenas PP. la cadena PP, la cadena CNO, etcétera. Diferentes, cada fase ha tratado de detectar en una región de energía muy concreta esos neutrinos específicos, ¿no? Y ha sido un gran éxito. Entonces, ha acumulado muchos datos, porque ha acumulado, pues prácticamente no llega a 15 años de datos, y claro, cuando tú tienes este tipo de detectores, en este tipo de detectores se hacen cambios cuando se pasa de una fase a otra, y los cambios incluyen la introducción de nuevos materiales que tienen radioactividad natural. Entonces, en estos tipos de detectores de neutrinos, uno de los grandes problemas es la radioactividad natural de los materiales que están formados del detector, ¿no? Cuando tú haces cualquier cambio en el detector, porque ahora quieres pasar a detectar otro tipo de espectro en energía de neutrinos, pues esos cambios te implican meter nuevos materiales. Tú quieres que sean materiales muy poco radiactivos, pero es imposible, no existen los materiales no radiactivos. Todos tienen siempre, nosotros estamos radiando radiactividad, ¿no? Entonces, eso hace que la distribución de eventos que se observa tenga picos conforme cuando empieza cada fase, que esos picos lo bueno es que decaen exponencialmente y en función de la vida media del elemento radiactivo. Aquí el elemento radiactivo más complicado para Borexino era el polonio 210, el bismuto 210 y el polonio 210, y entonces uno de los trabajos en cada una de estas fases, la primera fase de cada fase, consistía en ver que se controlaba muy bien la caída de eventos asociada a las desintegraciones de este polonio, que se usaba un background. Entonces, normalmente caía el polonio, esas desintegraciones, y se generaba un plató, una zona más o menos en la que ya no se había decaído todo la mayor parte del polonio. El polonio tiene una vida no muy larga, si no me acuerdo, es una vida como de 32 años. El polonio 210. Y, no, perdón, el polonio 210. El polonio 210 tiene 600 días. 600 Mm. días. Entonces, aproximadamente en 2 años, tú tenías que ya no tenías el efecto de este polonio.
Y entonces, conociendo cómo ha ido cayendo ese fondo de eventos, tú tenías una curva que podías descontar la contribución del polonio 210 y entonces aplanar la curva y poder aprovechar todos los datos, tanto del inicio de la fase como de la parte final de la fase. Pues bien, una de las maneras de verificar que tus estimaciones de la distribución del polonio son buenas es observar cosas en esa distribución. Y una de las cosas que se ha observado es la modulación. Cuando se aplana la curva, en la curva se veía que había una modulación anual. Conforme la Tierra da vuelta alrededor del Sol, hay momentos en los que está más cerca del Sol y momentos en los que está más lejos del Sol. Entonces, el flujo de neutrinos incidentes en el detector fluctúa, va oscilando y esa oscilación la detectamos. Entonces, una manera de ratificar que los modelos de extracción del polonio eran buenos es observar esta modulación. Y eso es lo que se ha hecho, ¿vale? Entonces, se ha observado que la modulación anual se ajusta muy bien a lo que uno espera. Y eso me permite, por ejemplo, estimar la excentricidad de la órbita de la Tierra. Pero el objetivo no es estimar la excentricidad de la órbita de la Tierra. El objetivo de estudiar esta oscilación es confirmar que se había capturado bien la curva de caída de esos productos de desintegración espurios que no queda otro remedio que aceptar que están ahí y que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, pues lo que se ha hecho ha sido eso. Se ha observado esa modulación y se ha comprobado que con más de 5 sigmas está ahí, ¿no? Y si la modulación está ahí, eso la interpretas como que la órbita de la Tierra a veces se acerca más, a veces se aleja más del Sol, y eso te da una órbita elíptica y te permite estimar la excentricidad. Obviamente el resultado que obtienes es una porquería porque está hecho con neutrinos y ya Newton lo hacía infinitamente mejor. Pero, bueno, Digo está bien que se haga. Esto lo han hecho casi todos los detectores. Es decir, sí, observar ese tipo de modulación ha sido hecho por SMO, por Kamiokande, por Super Kamiokande. O sea, todos los grandes detectores de neutrinos han tratado de observar este tipo de oscilaciones, observar patrones, porque tienes que observar patrones en tus datos para saber si estás haciendo bien el análisis. Y cuando tienes patrones que son patrones sistemáticos, estos patrones sistemáticos que tú sabes que tienen que estar por cojones ahí, la Tierra no siempre está a la misma distancia del Sol, luego el efecto tiene que existir. Pues eso te permite descontar una cosa conocida y entonces ver si estás controlando bien los asuntos. Si tú ves que tiene que estar esa oscilación, la buscas y no la encuentras, es que tu experimento está mal. ¿Vale? No es que has descubierto nueva física y has revolucionado la física. Las cosas tienen que estar ahí. Entonces, encontrar este tipo de fenómeno es relevante. Pero bueno, se ha publicado muy tarde, se ha publicado ahora cuando Bresino ya no toma datos, dejó de tomar datos en 2021, y bueno, y próximamente pues se publicarán los últimos resultados finales de Bresino, probablemente en 2 o 3 años, y en esos datos se incorporará este análisis y verificando que se ha reconstruido correctamente el fondo debido al polonio. ¿Quieres agregar algo, Gastón? No, solamente una nota de color, no me acuerdo los detalles, quizás Francis se acuerde, pero esto que decía de las modulaciones, ¿no? Como bien dice él, si vos no observases las modulaciones que sabes que tienen que estar ahí, entonces te sirve para revisar algo que estamos haciendo mal o nuestra sensitividad no es tan grande como creíamos, o lo que fuere. Pero a veces funciona al revés, a veces hay como patrones periódicos que sí, y esta frecuencia característica de dónde viene. Me acuerdo un ejemplo, y esto es lo que no me acuerdo de los detalles lamentablemente, pero alguna vez tuiteé algo sobre eso, que era un acelerador de partículas, creo, que detectaba cierta frecuencia característica de algo y resultaba que era el paso de un tren. Decía, ¿de dónde viene esta frecuencia característica y el paso de un tren? Eso era el LEP, el Gran Colisionador Positrón-Electrón, el que estaba donde está el LHC en el CERN. Para las colisiones electrón-positrón son leptones, son partículas elementales, por lo tanto tú puedes tratar de colisionar una con una, obviamente tienes que colisionar un paquete con un paquete. Entonces, en esas colisiones es muy importante que en el punto de colisión esté muy, muy bien controlada la polarización, ¿vale? Entonces, tú tienes que polarizar los electrones, tienes que polarizar los positrones y de tal manera de que la fase en el punto de colisión esté muy controlada y muy ajustada. Entonces, en el ajuste de esa fase es un ajuste de enorme precisión para lograr que las colisiones sean lo más energéticas posibles y consigas la máxima energía que tú quieres. Entonces, en ese ajuste de tanta precisión que se notaban desviaciones, se desajustaba, no funcionaban las polarizaciones cuando ocurrían cosas. Por ejemplo, cuando había mareas, la Luna
influía en las mareas en el lago de Le Mans, y las mareas en el lago de Le Mans, que está allí cerca, afectaban y desfasaban ligeramente. Entonces tú veías las fases de la Luna mirando cómo se te desviaba ese punto. Y otra de las cosas que ocurría era el tema del tren de alta velocidad, que pasaba relativamente cerca, porque esto está cerca de Ginebra, y el tren de alta velocidad francés llegaba hasta Ginebra, cuando pasaba ese tren también se veían esas desviaciones. Entonces, tú cuando caracterizas ese tipo de desviaciones, ahora las eliminas de los datos. Dices, pues los datos en la ventana en la que me afecta el tren, pues los elimino porque son datos que sé que están sesgados, pues no tienen la misma precisión. Claro, no elimino todo, porque hay ciertas búsquedas en las que no me importa que no haya habido un ajuste perfectamente fino, y hay otras búsquedas en las que sí, de quiero hacer cosas de precisión y necesito conocer muy, muy bien la polarización de ambos partículas, ambos leptones que colisionan, porque si no, pues eso me introduce un error sistemático. Entonces, eso es una cosa que está pasando, por ejemplo, con los detectores de ondas gravitacionales. Los detectores de LIGO están detectando trunks, camiones que pasan cerca de la instalación, están detectando terremotos, incluso detectan terremotos en la antípoda terrestre. Es decir, ellos detectan ciertas señales y ya saben distinguirlas. O sea, ya tienen algoritmos de análisis que ven una señal gravitacional y dicen, no, esto es un terremoto, y ya pueden, incluso han publicado algunos artículos extrayendo la información sobre terremotos utilizando un detector de ondas gravitacionales. Eso pasa con todos los detectores de alta precisión. Claro, es como decir, uy, un agujero negro. No, es un terremoto en Japón. Exactamente. Pues ya se distingue, porque ya una vez que aprendes, claro, al principio no lo sabía, ¿vale? Al principio había que tener mucho cuidado, pero ya cuando tienes muchos años de experiencia, ya sabes perfectamente distinguir qué señales son las correspondientes, y puedes ver en la camioneta del investigador que se ha olvidado, yo qué sé, las llaves, y tenía que haber llegado aparcado y no hacer nada, y resulta que no, que su camión abandona la instalación, entonces dice, esto se me ha olvidado la llave, ha pasado algo, porque está saliendo corriendo, yo qué sé, su mujer o alguien o su hijo ha tenido algún problema y ha salido corriendo con el camión, y lo veo en los datos. Y esto que dice Gastón de buscar modulaciones, que a veces encuentras modulaciones, ¿no?, de otras cosas, y a veces encuentras modulaciones que no sabes lo que son, como sin irnos muy lejos, ahí en Gran Sasso, el de Dama Libra, famoso, Dama Libra, ¿no? sí. Que encuentran una modulación de un año y ahí estamos todavía hay una viendo por qué. modulación anual que se ha observado durante 12 años o algo así, o más. No sé, son más de 12 años y nadie sabe cuál es la razón. Es un caso de esos, de una detección a no sé cuántos millones de sigmas. 12 Estoy de broma. Sí, por ahí. Muchos sigmas, que 12 sigmas es una barbaridad. O sea, 12 sigmas es decir, está aquí, lo estoy tocando, sí, y es certeza total, pero nadie se lo cree. Ahí están los de Canfranc, ¿no?, intentando reproducir el experimento. Sí, ahí la propia, o sea, la gente de la colaboración Dama Libra allí en Gran Sasso tiene un experimento que es un experimento que va a tener dos gemelos. Va a tener un experimento allí en Gran Sasso y otro en Australia. Y con esos dos experimentos van a tratar de observar de nuevo esta modulación. Y aparte, pues está la competencia. Obviamente está la competencia española en Canfranc, y después está una competencia, creo que recordar que era coreana, con lo que hay ya varios experimentos que están usando la misma tecnología, porque estos son unos cristales de ioduro de sodio con no recuerdo qué dopante, que actúan como fotomultiplicadores. Y claro, esta modulación se había observado solo en los detectores de este tipo. Todos los demás detectores de materia oscura similares que utilizan cualquier otro tipo de material no habían detectado nunca esta modulación y la descartan. O sea, bueno, pero a lo mejor es que la materia oscura solo interactúa con este material. Claro, solo interactúa con este material. Claro, hay modelos teóricos exóticos, ¿vale? Yo siempre puedo estirar los modelos teóricos para que, pues, que influya solamente en un material que tenga exactamente tantos neutrones y tantos protones y por tal efecto, ¿vale? Ese efecto no se da, pero yo me he metido en mi modelo teórico. Con mi modelo teórico explico que con este material se observe y con ninguno de los otros se observe. Entonces, esos modelos teóricos existen y hay que... Entonces, lo que claro, un problema que hubo con esto es que la compañía que fabricó estos cristales dejó de funcionar, entonces, claro, fue muy complicado lograr que volvieran a fabricarse los cristales. Entonces, pero bueno, se logró, y entonces hay ya varios experimentos que están con el mismo tipo de cristal, tratando de buscar esa señal. Hasta ahora ninguno ha observado la señal y bueno, pero todavía no hay suficiente confianza estadística como para poder descartarla de manera absoluta de que esté ahí, ¿no?
pero todo a mí me apunta a que encanta. no está. Yo no Bueno, creo el en la experimento coincidencia. de Canfrancia Maganaís y el experimento de la gente de Gran Sasso, que se llama SABRE, S-A-B-R-E, es el experimento gemelo. Van a poner 2 detectores, uno en Australia y otro en Italia, y si el italiano en Gran Sasso descubre la señal, la modulación, el de Australia tenía que ver exactamente la modulación La contraria. inversa. La modulación inversa, ¿no? Mm. Entonces, eso confirmará que la modulación está ahí o no. Claro, la opinión general de muchísimos expertos es que ahí hay algo que no estamos controlando y lo que pasa es que la gente de Gran Sasso jura y perjura. Aquí ha habido discusiones en conferencias duras, ¿eh? O sea, cuando la gente, pues tiene que haber un problema con los muones. Y no estáis estimando bien el flujo de muones. Pero ¿cómo no vamos a estar estimando bien? ¿Qué estáis diciendo? Que nosotros no sabemos estimar muones. Si eso lo sabe estimar cualquier estudiante de primera carrera. Nosotros somos unos... Y ha habido discusiones casi han llegado a las manos en algunas conferencias.